Hola mis queridos estudiantes, hoy vamos a hablar de los estados de la materia y vamos a recordar algo que ya conocíamos de clases anteriores y es lo relacionado con los estados básicos de la materia. Habíamos hablado que los estados básicos de la materia pueden ser o son el líquido, el estado sólido, el estado gaseoso y el estado plasma o plasmático, ¿no? Pero que además de eso, a nivel de ciencia, se habían obtenido en laboratorio algunos estados de la materia que son el condensado de Bose y Einstein o el superfluido. Otro estado es el estado fermiónico y hay un estado que que se encuentra en estudio, todavía no está establecido como estado de la materia como tal, pero es uno sobre el cual se está trabajando y es el estado supersólido, ¿no? Para recordar que en la naturaleza encontramos el líquido, el sólido, el gaseoso y el plasma. Y estados obtenidos a nivel de laboratorio encontramos el condensado de Bose-Einstein, el superfluido, el estado fermiónico y el supersólido, ¿no? Bueno, aquí habíamos hablado de cómo se encontraban las partículas en ese caso. Habíamos dicho que si nosotros hablamos de que van de menor energía o de menor temperatura a las que tienen mayor temperatura o mayor energía. En ese caso decíamos que cuando hablamos del condensado de Bose y Einstein, cuando se disminuye la temperatura, todos los átomos se unen formando un solo átomo que aparentemente se ve como si fuera un superátomo y a este se le denomina el condensado de Bose y Einstein. Y cuando explicamos acerca de este condensado, decíamos que esta experiencia se había trabajado directamente con el helio, ¿no? Recuerden que el helio nosotros normalmente en nuestra cotidianidad lo encontramos en estado gaseoso, pero en el momento en que se enfría el helio hasta casi alcanzar el cero absoluto de temperatura, entonces todas las partículas se unen. Aquí podríamos tener muchísimos átomos de helio, pero en el momento en que se le disminuye la temperatura, se forma como si fuera un solo átomo, aparentemente se unen tanto, tanto, tanto que se ve como si fuera uno solo y cambia sus características. Ya vemos un átomo, una sustancia que empieza a deslizarse o a fluir por el recipiente. Bueno, el otro estado es el estado sólido, en el cual las partículas están muy unidas. ¿Por qué? Porque entre ellas hay muchísima fuerza de atracción. Entonces están muy unidas y sus enlaces son muy fuertes. El otro estado es el estado líquido, donde las partículas están unidas. Y aquí estas partículas ya tienen movimiento. Están unidas, pero sus enlaces no son tan fuertes como los tenemos en el sólido. En el sólido decíamos que las partículas no tienen movimiento, pero a nivel subatómico estas partículas están vibrando, vibran todo el tiempo. En el líquido ya las partículas tienen movimiento, tienen enlaces, entre ellas hay enlaces fuertes, pero no son tan fuertes como en el sólido. Cuando hablamos del estado gaseoso, vea que la temperatura aquí la tenemos, va a ir en aumento. Eh, Aquí estas partículas ya no tienen enlaces y las partículas se mueven libremente, tienen muchísimo movimiento porque no tienen tanta fuerza de atracción entre ellas. Y en el estado plasma hablamos de partículas que están a muy altas temperaturas, a altísimas temperaturas, y estas partículas están fuertemente ionizadas o cargadas, ¿no? Recuerden que en ese caso cuando hablábamos del plasma hablábamos de todas las estrellas y dentro de esas estrellas nuestro Sol, hablábamos del magma, eh, hablábamos del rayo como tal que está en este estado plasma, ¿no? También habíamos hablado acerca de cómo era el volumen en cada uno de los estados de la materia, cómo era el movimiento de las partículas, que lo repasamos ahorita, y qué forma presentaba cada una de estas, de las partículas que se encuentran en estos estados. Pero si nosotros vamos a hablar de la crema dental, van a pensar ustedes en la crema dental. La crema dental, ¿en qué estado se encuentra? O la gelatina, cuando ustedes van a consumir gelatina, la gelatina, ¿en qué estado se encuentra? ¿Será sólida, completamente sólida? ¿O será líquida, completamente líquida, cuando ya está preparada la gelatina? Entonces aquí vamos a recordar la gelatina.
Bueno, la gelatina para poderla preparar utilizamos el polvillo o la gelatina como tal, que es ese polvillo que está en estado sólido, y el agua que está en estado líquido. Pero cuando la mezclamos y la dejamos en nuestra nevera refrigerando y la sacamos ya para consumirla, entonces tiene unas características diferentes. No es ni completamente sólida ni completamente líquida, igual que la crema dental. No es completamente sólida ni es completamente líquida. Entonces nosotros decimos que la gelatina y la crema dental están en un estado intermedio, se encuentran en un estado intermedio de la materia que vamos a hacer, que vamos a ver a continuación. Los estados intermedios de la materia. Entonces vamos a ver, cuando la materia se encuentra entre un estado líquido y un estado sólido, nosotros decimos que a este estado intermedio lo vamos a llamar el estado coloide o pastoso. Por eso es que a la crema dental en algunos países no lo llaman crema dental, sino pasta dental. Ese es el estado coloide o pastoso. Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la crema dental, todas las cremas, la crema que nos aplicamos en el cuerpo, la crema que nos aplicamos en el rostro, la gelatina, la espuma de afeitar, la crema chantilly, cuando baten los huevitos, la clara de los huevos, la clara del huevo también está en estado coloide. Entonces, ese es ese estado, un estado intermedio entre líquido y sólido. No es ni completamente líquido ni completamente sólido, y a este estado lo denominamos el estado coloide o pastoso. Cuando hablamos del estado que no es ni completamente sólido ni completamente gaseoso, estamos hablando de ese estado plasmático que ya hemos citado en clases anteriores, y ahí hablamos, por ejemplo, del sol, del rayo, del fuego, ¿no? Entonces, ¿qué es? Las partículas aparentemente se encuentran en estado sólido, pero están elevadas a altísimas temperaturas. Tenemos altas temperaturas y en ese caso las partículas empiezan a adquirir eh, muchísima carga, y entonces decimos que están fuertemente ionizadas. Entonces no son ni completamente sólidas ni completamente gaseosas, y a ese estado lo llamamos el estado plasmático. Y hay un estado que es el estado del agua en las nubes. Nosotros pensaríamos inicialmente, pues el agua en las nubes debe estar en estado gaseoso, pero no es ni completamente gaseoso ni completamente líquido, sino que hablamos de un estado vesicular. El ejemplo en este caso sería ese, el del agua en las nubes. Entonces, dentro de los estados intermedios decimos que tenemos tres estados intermedios: el estado vesicular, el estado plasmático y el estado coloide o pastoso. De estos tres estados intermedios, solamente el plasmático ya está catalogado como un estado básico de la materia, que fue lo que vimos acá. Ya es un estado básico de la materia. ¿Por qué? Porque encontramos cosas dentro de nuestro entorno, dentro de nuestro universo, que se encuentran en ese estado, en forma natural. Bien, entonces estos serán los estados intermedios de la materia: el coloide o pastoso, el